Muy bien, vamos a continuar con este capítulo de funciones, ahora con el tema de evaluación numérica de funciones en esta clase de pizarrón digital. Muy bien, ¿de qué se trata esto de la evaluación numérica de funciones? Bueno, vamos a leer este texto y a explicarlo detalladamente. Dice que la evaluación numérica de una función consiste en asignar un valor numérico específico a la primera variable, es decir, a la variable independiente. ¿Sí? Para obtener el valor que le corresponda de la segunda variable, es decir, de la variable dependiente. ¿Verdad? De acuerdo a la fórmula o ecuación de la función. ¿Sí? Es decir, le vamos a asignar un valor, el que nosotros deseemos, el que queramos, a la variable independiente. ¿Sí? Ya le vamos a asignar un valor numérico, por eso dice evaluación numérica. Le vamos a asignar un valor numérico específico a la variable independiente, se le aplica las operaciones indicadas por la fórmula de la función o la ecuación a ese valor numérico de la variable independiente, con lo que vamos a obtener el valor de la variable dependiente. ¿Sí? Es decir, consiste en seleccionar un elemento del primer conjunto, un elemento específico del primer conjunto que está formado por los números reales. ¿Sí? El primer conjunto tiene a los números reales. De ahí escogemos un elemento específico, pues va a ser un número. ¿Sí? A ese número, dice aquí, aplicarle las operaciones matemáticas establecidas por la función para obtener el elemento que le corresponda del segundo conjunto. ¿Sí? También formado por los números reales. Es decir, en el segundo conjunto también tenemos a los números reales. ¿Sí? Al aplicarle las operaciones matemáticas indicadas por la función al número que se escogió del primer conjunto, ¿sí? Vamos a obtener el elemento o el número que le corresponde del segundo conjunto. ¿Sí? Con lo cual vamos a formar un par ordenado. ¿Sí? Un par ordenado de la forma x, y. Si las variables que relaciona mi función son x, variable independiente, y y, variable dependiente, bueno, al escoger un valor para x, se le aplican las operaciones que indica la función para obtener el valor de y. Y vamos a formar un par ordenado de la forma x, y. El valor de x antes de la coma, el valor de y después de la coma, encerrados ambos entre paréntesis. ¿Sí? A eso se refiere formar un par ordenado. Aquí tenemos un esquema rapidito. ¿Sí? Si tenemos en el primer conjunto los números reales, ¿sí? Y otro conjunto también con los números reales, ¿sí? A los elementos del primer conjunto los llamamos x, a los elementos del segundo conjunto los llamamos y. X es cualquier elemento del primer conjunto, y es cualquier elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Si formamos todos los pares posibles de la forma x, y, relacionando un valor x con un valor y, todos los pares que se puedan, pues ya habíamos dicho anteriormente, formamos el conjunto del producto cartesiano, que en este caso va a ser R por R. ¿Sí? Y vamos a formar pares de la forma x, y, todos los que se puedan. Si de esos pares de este conjunto escogemos aquellos que cumplan con la función y igual a f de x, ¿sí? Es decir, los valores de y se van a obtener de aplicarles la fórmula de f a los valores de x. Bueno, esos pares que cumplan con esta fórmula, con esta función, ¿sí? Van a ser pares de la forma x, f de x. ¿Sí? De todos los pares que se obtienen en el producto cartesiano, vamos a escoger aquellos que cumplan con la función y igual a f de x y formamos el conjunto de pares de la función, ¿sí? Que tendrán la forma x, f de x. Viéndolo de otra forma, si del primer conjunto de los números reales escogemos un valor x,
le aplicamos ya directamente la fórmula de f y nos lleva al valor que le corresponde de y, ¿sí? Entonces estaremos obteniendo directamente los pares de la fórmula de la forma x, f de x, ¿sí? Porque de aquí directamente obtuvimos, ¿sí?, el valor de y aplicándole la fórmula de f a x, ¿sí? Entonces nos lleva directamente al conjunto de pares ordenados de la forma x, f de x. En esta otra vía, bueno, pues formamos el producto cartesiano y de todos los que forman el producto cartesiano se escogen los que cumplen con la función y igual a f de x, ¿verdad? Aquí directamente aplicamos la fórmula de f a los valores de x y nos lleva a los valores que les corresponden de y, ¿sí? Y nos lleva al conjunto de pares de la forma x, f de x directamente, que es el conjunto de la función f, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los pares cumplen con esta relación, y igual a f de x. El valor de y se obtiene de aplicarle la fórmula de f a x, ¿sí? Aquí indicamos que R es el conjunto de los números reales, ¿sí? En este caso los dos conjuntos. En una función de la forma y igual a f de x, aquí ya estamos especificando, ¿sí?, y igual a f de x, la evaluación numérica consiste en asignar un valor cualquiera a la variable x. Aquí ya estamos diciendo exactamente qué variables, ¿verdad? A ese valor de x se le aplican las operaciones indicadas por f para obtener un resultado f de x, ¿sí? El resultado de aplicar las operaciones de f a la variable x, pues nos da un resultado f de x. Ese resultado corresponde al valor de la variable y, ¿sí?, con lo que se formará un par de la forma x, y, pero este par va a tener que responder a ¿qué? No es cualquier par x, y del producto cartesiano, es el que responda a la condición de que ese par x, y es igual a x, f de x. El valor y se obtiene de aplicar las operaciones de f al valor de x, ¿sí? Y aquí especificamos que los pares x, f de x pertenecen al producto cartesiano R por R, ¿verdad? De todos los que forman el producto cartesiano, ¿sí?, algunos pares van a responder, ¿sí?, a esta condición, pares de la forma x, f de x, ¿sí?, que es obviamente un número menor de pares, ¿sí? Los del producto cartesiano son todos los que se pueden formar de la forma x, y. De todos esos, ¿sí?, los que respondan a la forma x, f de x, pues obviamente van a pertenecer a todos los que se pueden formar de la forma x, y, ¿verdad? Del producto cartesiano R por R. Para evaluar una función y igual a f de x con un valor numérico b, vamos a decir que ya b es un número que estamos escogiendo. Bueno, pues se sustituye la variable x en la fórmula de f por el número b, ¿sí? Quitamos las x donde las haya y en su lugar ponemos el número b, el que escogimos para evaluar la función o el con el que se nos pide que evaluemos numéricamente la función. Es decir, las operaciones matemáticas de f se aplican a b en lugar de a x, ¿sí? Al resultado de evaluar una función y igual a f de x con un valor numérico b, pues obviamente se le denota como f de b, ¿sí? Simple y sencillamente, si yo voy a evaluar, escojo que x es igual a un número b, bueno, pues aquí voy a evaluar la función con ese número b, pues entonces voy a obtener f de b, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo acá. El cual corresponde a la imagen b, a la imagen de b en el segundo conjunto, ¿sí?
Ya habíamos dicho que se le suele denominar imagen al valor de la variable dependiente que corresponde a un valor específico de la variable independiente, ¿sí? Del primer conjunto. Conformándose un par específico, y aquí vamos a hablar de un par específico, B, F de B. Si habláramos específicamente de que ese valor B es 5, bueno, pues vamos a formar el 5, F de 5, ¿verdad? ¿Sí? Y este par de dónde va a salir, ¿sí? De evaluar o de obtener F de 5. ¿Sí? Si el valor numérico que escogimos es 5, ¿verdad? Entonces, en resumen, se puede decir que una función y igual a f de x, cuando x es igual a un valor b, entonces y va a ser igual a f de b. Es lo que decíamos, ¿sí? Si una función y es igual a f de x, cuando x es igual a 5, pues entonces y va a ser igual a f de 5. Le vamos a aplicar las operaciones de la fórmula al 5, ¿sí? Las operaciones que se le aplican a la variable independiente x en la fórmula de f, ahora se le van a aplicar al 5 y ya nos va a dar un resultado numérico que va a ser el valor de y. Generalmente se utilizará la letra f para denotar la fórmula de cualquier función, pero cuando en un mismo problema se trabaje con varias funciones distintas, se utilizarán otras letras para denotarlas, como g y h, ¿sí? Para funciones de las formas y igual a g de x o y igual a h de x. Es decir, cuando en un mismo problema estemos hablando de funciones, de varias funciones distintas, pues tenemos que utilizar otras letras aparte de f. No podemos a todas llamarlas f de x. ¿Por qué? Porque se puede confundir de cuál fórmula estamos hablando, ¿sí? Si vamos a evaluar si tenemos 3 fórmulas y vamos a evaluar una, ¿sí? Si decimos que y es igual a f de x, ¿sí? En una fórmula, pero tenemos otra fórmula en la que tenemos una fórmula distinta, la vamos a llamar y igual a g de x, otra fórmula y igual a h de x, ¿sí? A lo mejor aquí es 3x cuadrada, a lo mejor aquí es 1 entre x, a lo mejor aquí es 2x menos 5, ¿sí? Si yo quiero evaluar una de las funciones, específicamente la función 1 entre x, ¿sí? Donde y es igual a 1 entre x, que es esta de aquí, ¿qué voy a evaluar? La voy a evaluar con el número 3, ¿sí? Pues entonces voy a evaluar g de 3. Entonces la que voy a evaluar es esta de aquí. Si en cambio me piden evaluar f de 4, f de 4 va a ser igual a ¿qué? A esta fórmula evaluada con 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a ser f de 4, voy a evaluar 3 por 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de varias fórmulas en un mismo problema, hay que utilizar otras letras aparte de f, aun cuando las variables sean las mismas, ¿sí? Las variables son las mismas, pero las fórmulas, el conjunto de operaciones son distintos, pues hay que utilizar otras letras para distinguir o para identificar cuál es la que vamos a evaluar, ¿verdad? Vamos a poner ejemplos. Para las funciones f de x igual a 3x cuadrada menos 6x más 10, g de x igual a 10 entre x y h de x igual a raíz cuadrada de x menos 12, obtener las evaluaciones siguientes. Me piden en el inciso A que evalúe f de menos 1, en el inciso B g de 2, en el inciso C f de 2 y en el inciso D h de 21. Bueno, para el primer caso, f de menos 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál fórmula voy a evaluar con menos 1? Alguien diría, bueno, pues a mí la que me gusta es la más facilita, 10 entre menos 1. Y no, eso está mal. Me están pidiendo f en la fórmula de f, que es esta de acá, ¿sí? Evaluarla con menos 1. Entonces en esa fórmula quito la x y pongo el menos 1, ¿sí? Más 10.
¿Cómo queda 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1 más 10? ¿Sí? Entonces fíjense en cuál fórmula es en la que voy a evaluar con menos 1. Por eso la importancia de que si las tres fueran f, ¿qué sucedería? ¿En cuál de ellas sustituyo el menos 1? ¿Sí? Entonces, para distinguirlas, tenemos que utilizar otras letras. En la segunda G y en la tercera H. Muy bien. Entonces, f de menos 1, pues ya dijimos, se sustituye el menos 1 aquí. Vamos a obtener f de menos 1. G de 2, ¿a cuál fórmula me voy? A la fórmula de G. Y la voy a evaluar con el número 2. En donde haya X, la quito y pongo el 2. Va a ser 10 entre 2. F de 2, en la fórmula de F, con el número 2. ¿Sí? En donde haya X la quito y pongo el 2. ¿Sí? Lo demás lo dejo exactamente igual, fíjense. Las operaciones son las mismas. Porque sigue siendo F. F de X, F de 2. Entonces las operaciones indicadas por F son las mismas, pero en lugar de X es 2. H de 21. En esta fórmula sustituyo las X por el 21. Voy a obtener H de 21, pues aquí quedaría 21. ¿Sí? Y después se realizan las operaciones aritméticas que se requieran, ¿verdad? Para obtener un valor numérico, un resultado. Eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Aquí está la solución. El inciso A, f de menos 1. Pues la fórmula de f de x, ¿qué me dice? 3 por x cuadrada menos 6 por x más 10. Bueno, ¿qué dijimos? Quito la x y pongo el menos 1. Donde haya x pongo menos 1. Lo demás lo dejo exactamente igual. Eso me lleva a esto, miren. F de menos 1 igual a 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1 más 10. ¿Sí? Encimando en el lugar de x el valor con el cual voy a evaluar, ¿sí? La función. Entonces, haciéndolo ya en pasos distintos, pues me queda de esta forma. F de menos 1, fíjense que donde hay x, sustituyo por x igual a menos 1, aquí lo dice. ¿Sí? En todos los casos. X igual a menos 1, pues entonces el menos 1 me queda aquí. Aquí esta x me lleva a esto, porque x es igual a menos 1. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando. Ya una vez que tengo sustituido numéricamente, pues a realizar operaciones se ha dicho. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 1 por 3. Me lleva a esto. Luego lo demás, pues lo dejé igual. 3 por 1 es 3. Menos por menos da más. 6 por menos, 6 por 1, porque ya los signos ya los manejé. 6 por 1 es 6. Más 10. 3 más 6 son 9, más 10, 19. Solución, f de menos 1 es igual a 19. Un valor numérico. G de 2. Bueno, exactamente lo mismo. Si g de x es 10 entre x, pues g de 2 va a ser 10 entre 2. Así de sencillo. Aquí sustituí x igual a 2. ¿Sí? Y acá también, allí donde hay x, la sustituí por el 2. ¿Sí? Pueden hacerlo, pues como les decía, encimando. G de 2 va a ser 10 entre 2. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Que g de 2 es 10 entre 2 igual a 5. G de 2 es igual a 5. Esa es la solución. F de 2, pues en la fórmula de f, que es 3x cuadrada menos 6x más 10, ¿sí? F de x. Ahora f de 2, pues donde haya x, ¿sí? Sustituyo la x por el 2. ¿Sí? Ahí está. Si en la notación de la función, ¿sí?, sustituyo la x por el 2 o la variable independiente por el 2, pues me queda que voy a obtener, ¿sí?, en la notación f de 2, la notación de lo que voy a obtener. Bueno, ya en la fórmula hago lo mismo. ¿Sí? ¿Qué me quedó?
3 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 10. 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Lo demás lo dejé igual. 3 por 4 son 12. Menos 6 por 2. Menos 6 por 2 que son también 12, ¿verdad? Más 10. 12 menos 12 se eliminan. 0 más 10 igual a 10. Solución f de 2 igual a 10. Y me queda nada más el inciso D, que es h de 21. Muy bien. Pues encimando, ¿cómo me quedaría h de 21 igual a esto? Que es lo que tengo aquí. En 2 pasos, pues h de x, quito la x y la sustituyo por el 21, me queda h de 21. En la fórmula, raíz cuadrada de x menos 12, pero como x vale 21, pues la sustituyo y me queda raíz de 21 menos 12, que está aquí. 21 menos 12 son 9. La raíz cuadrada de 9, si se van a la calculadora, es 3. ¿Sí? Y les queda h de 21 igual a 3. Este caso específico habrá que tomarlo con reserva, porque la raíz cuadrada de 9 también es menos 3. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que una función a un valor específico de la variable independiente le corresponde solo un valor de la variable dependiente. Solo un valor. Y aquí en este caso es 3 y menos 3. Entonces habrá que tener cuidado aquí en esta función en específico de cómo la podemos considerar una función. Pero por lo pronto nos sirve para el ejemplo. Entonces, de eso se trata la evaluación numérica de funciones. Vamos a dejar el video hasta aquí, vamos a dejar esta clase de pizarrón hasta aquí y vamos a continuar en una siguiente clase con operaciones con funciones, ¿sí? Las operaciones que se realizan con funciones, suma de funciones, resta de funciones, división, multiplicación y una muy especial que se llama composición de funciones, pero vamos a dejarlas para otro video. Por lo pronto lo dejamos aquí en evaluación numérica de funciones. Muy bien, esperemos que lo hayan entendido, esperemos que les haya quedado claro y nos vemos la próxima.